Estamos aquí listos, bienvenidos. Voy a compartirles mi pantalla completa. Ok. Entonces vamos a ver continuar con la parte de algoritmos. Vamos a seguir viendo algunas cuestiones interesantes, también de formalidad. Ya habíamos visto un poco del pseudocódigo. Hemos visto que se emplea para representar la solución de un algoritmo empleado en un lenguaje natural, ¿verdad? Escrito estableciendo la secuencia de pasos sin imprecisiones y de manera clara. Como dicen, ¿verdad? Si ustedes lo pueden imaginar, lo pueden programar. Si ustedes ya lo tienen en la mente y tienen el algoritmo establecido en la mente, ya pasarlo al código, eso es lo de menos. Eso es, si tienen algún error sintáctico o alguna forma de hacerlo, simplemente lo buscan en Google, ya sea C Sharp, ya sea Java, ya sea Python, ya sea em, em, Ruby, lo que ustedes quieran, ya sea Perl, lo pueden hacer siempre y cuando tengan el algoritmo en mente y sepan también cómo trabaja, porque existen algunos frameworks que ya tienen una forma de trabajo establecido, como es la programación web, por ejemplo. eh, no es tan plano como se ve como una aplicación normal, pero si ustedes entienden la forma de trabajar, cómo es que lo realiza, cómo interactúa el cliente con el servidor, pues es relativamente sencillo también. Y de esa manera también van a ustedes a pensar la solución del problema que tienen eh, de acuerdo al framework con el que están trabajando. Entonces tenemos un ejemplo. Por ejemplo, aquí el proceso de leer lista de variables, la variable expresión, escribir lista de expresiones y el fin del proceso. Este es un ejemplo. Tenemos aquí el uso del diagrama de flujos y pseudocódigos. Y los tipos de estructuras. La primera estructura es la estructura secuencial, ¿verdad? La que todos conocemos. Empieza de un inicio y termina en un fin. Inicio, acción 1, acción 2, acción N, etcétera, ¿verdad? Es algo secuencial. Aquí podemos ver un ejemplo, el pseudocódigo, y aquí está el diagrama de flujo que lo representa. Se leen dos números, se suma y escribimos la suma. Vamos a hacer el ejemplo y para este ejemplo pues vamos a utilizar un bloc de notas para usar Java, ¿verdad? Compilarlo y ver cómo funciona. Ya no para hacerlo como aquí necesitamos leer dos números, la parte virtual no funciona del todo bien, entonces lo vamos a hacer en Java puro, ¿verdad? Voy a bajar un Notepad más para no hacerlo en el Notepad como tal. Sin embargo, mi sugerencia es que bajen algún IDE especial para poderlo trabajar. Solo denme un segundo para descargar esta aplicación. Ya descargó, lo vamos a abrir. Como primer punto, saben que necesitan utilizar el JDK de Java. Ese lo pueden descargar desde la página de Oracle, porque Oracle es ¿cómo se llama? Eh, Oracle es pues el que le da soporte ahora a Java. Vamos a ver si tenemos algunas dudas. Voy a estar viéndolo desde mi teléfono también para poder ver si alguien también necesita ingresar. Permítanme. Sí, aquí está. Sí, o por ejemplo, Eclipse, como dice Mario, Inge, el ejemplo de las vacunas, sí podríamos revisarlo. Vamos a ver si nos da tiempo porque hoy quiero explicarles otros algoritmos bien interesantes también. Eclipse también podría ser, es un muy buen IDE también que pueden utilizar. Hay varios IDEs y para que vean esto se puede hacer incluso desde un simple Notepad++ como lo vamos a hacer en este momento. Y eh, vamos a revisarlo. Entonces, como primer punto, pues podemos realizar un importe de librería. Voy a crear uno nuevo acá
podemos hacer los imports de las librerías que necesitamos. Hacemos para que corra la clase, tiene que ser pública, como lo habíamos visto. Le vamos a poner hola mundo, ¿verdad? Public class hola mundo. Y luego el public static void main, que va a tener los argumentos. Ajá, déjenme ver, creo que es string, si no estoy mal. Si no, pues esto lo copiamos. ¿Qué más? Abrimos y cerramos. Aquí no me da el formato porque este simplemente es un notepad, pero yo le puedo especificar el lenguaje. Le puedo decir que sea un lenguaje Java y de esta manera pues ya me ayuda pues un poco con los colores y a poder revisar lo que yo quiera. Entonces, hay una librería que se utiliza para poder leer, leer información desde el teclado. La vamos a utilizar, que se llama, si no estoy mal, se llama Scanner. Ahorita la voy a buscar y la voy a copiar. Java, vamos a ver, que se llama. Ingeniero, buena tarde. Sí, adelante, buena tarde. Y mi estimado, con una consulta. Dígame. Yo en caso y en varios temas hemos logrado identificar en los chats internos de nosotros, no todos tenemos conocimiento del lenguaje de programación. Y si usted se ha dejado hecho, porque usted tiene un ejemplo y hay 3 o 4 personas que conocen y le hablan de ejemplos, le hablan de variables, le hablan de otras cosas, entonces usted asume que todo cuál es el contexto y el lenguaje de programación. Entonces, para que también tome en cuenta de que muchos estamos en un plan cero, que usted está diciendo, lo habla en chino Ok. y siguen adelante usted desarrollando, sin Ajá. nosotros entender qué está haciendo, sin más que 2 personas lo puedan entender, ¿verdad? Entonces, para que tome en cuenta, por favor, que en realidad vemos muchos que no tenemos conocimiento de la estructura, mucho menos del lenguaje o variables o temas así, para que también nos pueda poner un poco en contexto, porque nos entramos y nos vamos en las mismas, ¿verdad? Por favor. No, eso es importante. Qué bueno que lo menciona. No es necesario que yo lo escucho un poco alterado. No es necesario que se altere. Al final, pues aquí No, es que venimos para aprender. es el tipo de, es por el micrófono que tengo, Ah, ok. Mire, pues, aquí lo pero lejos, importante, pero no te aló, ¿sí? ¿Me escuchan? No sé si me escuchan a mí. Sí, ingeniero. Ok, perfecto. Pues lo importante, vean, aquí el tema es, y por eso yo trato de ir lo más despacio posible, pero obviamente, como ustedes dicen, yo tengo mucha experiencia en el tema y posiblemente la velocidad que yo crea que sea despacio, tal vez para ustedes es rápida, ¿verdad? Entonces está muy bien esa retroalimentación. Mi interés es que lo vean de forma gráfica, de forma que es una estructura secuencial. Yo sé que este código de acá arriba les puede confundir. Sin embargo, la idea es que lo puedan ver y que ustedes puedan ver cómo es que funciona en la vida real. Si se dieron cuenta, el código que les pedí en Java eran puntos extras, ¿verdad? Porque al final lo que a mí me interesaba era verlo de forma secuencial, ¿verdad? Que tengan la idea, que tomen la idea de cómo desarrollar un código. Si por favor hay algo que necesitan que les explique de nuevo, está muy bien. En esta parte, en el tema de código como tal, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estoy hablando de clases, de estáticas. Puede ser que haya algo que los confunda, pero si no, regresamos de nuevo a la parte en línea, pero me interesa también que vean cómo es que se reciben las variables para poderlas sumar y verla, ¿verdad? Entonces, déjenme que termine el ejemplo y luego vamos a regresar al tema de si hay algo que no está claro, lo podemos repasar y ver. Dice Benjamín, deberíamos de hablar que sea presencial. También me hablaron ahí cuál es el paquete que vamos a utilizar. javautil.scanner, muchas gracias. Vamos a terminar el ejemplo y la vamos a revisar. Realmente este ejemplo es bastante sencillo. Java.util
punto scanner. Importamos la clase y vamos a ver un ejemplo acá, permítanme. Sí, correcto, es Java útil.scanner. Bueno, aquí no lo tengo, pero la voy a buscar acá. Permítanme, acá voy a verlo acá. Entonces, aquí yo agrego una variable. ¿Se recuerdan que yo les mencioné el tema de la definición de variables? Pues aquí definimos las variables. Yo agrego un tipo entero, así como lo hacemos en pseudocódigo, lo hacemos de este lado, tipo entero, y decimos que es, vamos a decir que este es un entero A y un entero B. Le voy a asignar un valor. Habíamos visto también que tenemos de asignación 1 y B es igual a 2, por ejemplo, ¿verdad? Luego, regresemos a nuestra presentación y me dice que yo necesito leer dos números, realizar la suma y escribir la suma. Entonces, voy a venir y voy a agregar, voy a decir que el primer número, que es A, le voy a asignar teclado.next. Permítanme. Voy a buscar este código acá para poderlo poner. Espero que no se me confundan. Sí, next int. Next int. Y le digo que me lo lea para acá, pero aquí voy a escribir un system.out.println y le voy a decir ingrese el primer número. Dos puntos. Y aquí ingrese el segundo número. Segundo número. Ok. Y luego esto se lo vamos a asignar a B. Luego hacemos la suma y decimos system.out.println y coloco la suma es dos puntos y agrego la suma de los dos, que en este caso es A más B. Entonces voy a colocar otra variable que se llame suma. Esta es la declaración de las variables. Yo aquí le digo cuáles son las variables que voy a utilizar y agrego suma, también como entero. Y aquí abajo le digo que suma es igual a A más B, ¿verdad? Para poder sumar ambos y ya luego lo saco y le digo que esto es igual a suma y listo, terminé. Voy a grabar La variable suma está mal cuando le asigna la operación, Inge. muchas gracias. Ahorita la corregimos. Muchas gracias, muy amable. Vamos a grabarlo acá como un tipo y lo voy a grabar en el C y le voy a colocar hola mundo.java porque es importante que sea el mismo nombre de la clase, tiene que ser el mismo nombre del archivo. Entonces gracias por el comentario, le voy a poner suma, lo voy a grabar y aquí vamos a ejecutar. ¿Cómo lo ejecutamos? Si ya tenemos cd, ahí está. Si ya tenemos el archivo, utilizamos un comando que se llama javac y le damos el nombre del archivo que es holamundo.java. Esto lo que hace es compilar. Se recuerda que habíamos hablado de la palabra compilar. Compilar es pasarlo a un lenguaje objeto. Entonces, lo que me dice aquí es que no puede encontrar creo que es escáner con doble N, si no estoy mal. Entonces, lo modifiqué, lo grabé y lo voy a volver a ejecutar. Y pues tiene un problema acá con el void, pues lo voy a verificar. Si es un string con S mayúscula.
Ok. A compilar. Y ahora lo ejecutamos con Java y le decimos hola mundo. Ok, solo vamos a ver en un segundo. Permítanme. ¿Cómo se llama? Permítanme, me voy a recordar. Creo que es class. Vamos a ver. Denme un segundito, solo voy a verificar algo. Permítanme. Sí, así es. Set class. Ahí está. Entonces aquí me pide, ingrese el primer número, yo le voy a dar 3. Ingrese el segundo número, le voy a dar 2. Y me dice que la suma es 5. Entonces, este es secuencial, porque sí utilicé ciertas funciones que son como de uso avanzado, ¿verdad? Por ejemplo, importé un paquete. ¿Qué es un paquete? Un paquete es una porción de un algoritmo hecho por alguien más que simplemente nos lo pone ahí para que nosotros lo utilicemos. Detrás de ese system.out.println, por ejemplo, que se utiliza para todo lo que ustedes quieren sacar en comando, utilizan este comando system.out.println. Alguien utilizó un algoritmo completo para poder realizar esta acción. Igual que el A es igual a teclado.nextInt, por ejemplo, lo que hace es ir a traer de la línea de comando lo que ingrese. Si yo ingreso 5, si yo ingreso 6. Y en este caso, por ejemplo, si yo pongo R, por ejemplo, R no es un entero, lo que va a pasar es que me va a dar un gran error, porque obviamente yo lo que estoy esperando es un entero, ¿verdad? Hemos visto en clases anteriores que el entero no tiene los tipos de datos son distintos si yo utilizo un string y si yo utilizo un entero, un long, un double, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces no sé si tienen alguna duda respecto a este algoritmo como tal que es puramente secuencial y secuencial digo porque ejecuta esta línea, ejecuta la segunda línea, la tercera línea, la cuarta línea, la quinta línea, la sexta, la séptima y así hasta terminar. Y por esa razón, lo primero que sale es ingresa el primer número, lo segundo es el segundo número y lo tercero hace una suma. Si yo muevo, por ejemplo, las declaraciones y las pongo abajo, esto va a resultar, voy a grabar, voy a compilar. Por aquí está Java. Permítanme, voy a compilar. Me va a dar un error. ¿Por qué? Porque, perdón, es que me traje de una vez con todo y voy a darle control Z. Sí, solo voy a pasar esto y lo voy a pegar abajo. Ok, vamos a tratar de hacer un acercamiento de pantalla. No se ve en algunos. Vamos a ver si aquí lo podemos ver. View. Voy a hacer un zoom. Vamos a hacer un zoom. Ahí se ve un poco mejor, ¿verdad?
Ok, entonces lo que les decía, que si yo lo paso hacia abajo, lo que va a pasar es lo siguiente. Voy a tener un error porque me lo va a compilar quizás bien. Ah, no, no me lo compiló porque el mismo compilador se dio cuenta que suma no está declarado. Por eso dice que no puede encontrar el símbolo porque el mismo compilador se da cuenta que suma no está declarado. Voy a subirlo acá arriba. Tanto suma como las variables A, las variables B y la variable suma. Entonces, al compilar, de esta manera ya me queda muy bien. ¿Alguna duda? Y por favor, para eso estamos, ¿verdad? Para enseñar alguna duda que tengan respecto a este tema. ¿Se entiende la parte? Me estoy dando a entender en el tema de qué significa que sea secuencial, el tema de las declaraciones de variables y lo que se hace en un lenguaje básicamente es trasladar el algoritmo como tal, que es el que tenemos acá, ¿verdad? Dice leer N1 y N2. Si lo traducimos acá, le decimos que, bueno, aquí en este caso usé otras variables, ¿verdad? Pero podría colocar aquí N1, aquí N2. Para leer, yo necesito estas dos, primero declarar, poner esta línea de código que es declarar un objeto que se llama teclado que me permita leer directamente en pantalla. Y entonces aquí leo N1, leo N2, luego hago la suma N1 y hago la suma con N2 para luego establecer la suma. Y eso básicamente es este algoritmo que está acá. Inicio, N1, N2, la suma y salgo la suma. Tenemos otro tipo de estructuras. Esta es la secuencial pura. Y la siguiente es las selectivas. ¿Qué son las selectivas? Es la que interviene el sí y el entonces. Lo que se hace es evaluar la condición y si la condición es verdadera, realiza la acción. En caso contrario, termina el programa y finaliza. Por ejemplo, dice sí, condición, entonces una acción. Y tiene que haber una instrucción para finalizar el sí. Entonces, veamos un ejemplo. Dice aquí, el algoritmo es el siguiente. Yo leo la compra. Si compra es mayor a 1000, entonces le hago un descuento del 10%. Le digo el descuento es igual a compra, pago es igual a compra menos descuento y escribo el pago. Este es mi diagrama de flujo que se utiliza para poder entender este pseudocódigo. Hago la compra, reviso si la compra es mayor a 1000. De ser así, le hago el descuento, genero el pago, escribo el pago y finalizo. Si la compra es menor a 1000, simplemente termina el programa porque ni siquiera hace nada, ni siquiera recibe el pago, como quien dice que este algoritmo solo va a recibir pagos mayores a 1000. Vamos a escribir este código. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son las variables que intervienen en este algoritmo. En este caso, ¿cuáles creerían ustedes? No sé si alguien me ayuda a ver qué variables tengo acá. Y también quisiera los que ya conocen y que también le den la oportunidad a los que no conocen todavía nada de programación a identificar cuáles son las variables en este algoritmo que necesitamos. ¿Se entiende por variable? Un elemento que puede tomar un valor u otro. Por eso se llama variable, ¿verdad? Porque varía. ¿Cuáles serían las variables que tenemos acá? Una variable sería compra. Compra, ¿correcto? ¿Descuento? Descuento, Y excelente. no. Y pago, ¿verdad? Pago. Esas serían las tres variables. Ahora identifiquemos el tipo. ¿Qué tipo sería compra? ¿Qué tipo sería descuento? ¿Y qué tipo sería pago? ¿Será que es un string? ¿Será que es un entero? ¿O qué tipo será? Tal vez un entero. ¿Un entero? Que puede tener centavos o no sé. Ingeniero, una pregunta en el tema de string y chart, ¿cuál es la diferencia? Un char es solo uno, un elemento, y un string es una cadena de caracteres. Por ejemplo, yo tengo aquí un Excel
Voy a poner aquí un Excel. Voy a crear uno nuevo que está acá. Por ejemplo, un char es solo una casilla donde yo puedo poner A, puedo poner F, puedo poner G, pero es un char, un carácter. Y un string, tengo una cadena de caracteres, o sea que voy a tener muchos char. Entonces aquí puedo poner mi nombre, la B, la I, la C, la T, la C, perdón, la C, la T, la O y la R. Char, char, char. Entonces un string es toda la cadena, ¿verdad? Yo ahí puedo meter una cadena de caracteres, mientras que el char solo voy a meter un carácter. Esa es la diferencia. El Entonces, string sí permite decimales, entonces. No, en este caso, mire, pues el string es texto, es alfanumérico, puede tener números y letras, pero se interpreta como el número 1 puede ser una letra o puede ser un número. Para la computadora son dos cosas diferentes. Por ejemplo, es diferente decir, por ejemplo, aquí un char 1, esto es una letra, a decir que es un entero, un int, que es un entero, que es 1. Entonces, es distinto. En el caso de los decimales, usted tiene toda la razón. Un entero no puede tener decimales, por eso se llama entero. Por esa razón, compra, descuento y pago no pueden ser enteros, porque yo puedo poner una compra de 10,000,50. Si yo la pongo como entero, de seguro me va a pasar algo, ¿verdad? Porque no lo va a aceptar. Entonces recuérdense que tenemos los tipos float y tenemos los tipos double, ¿verdad? Eh, float y double son tipos de datos que sí aceptan decimales, que son como los enteros, pero que sí aceptan decimales. El double acepta muchos más decimales y números mucho más grandes, y el float acepta números más pequeños con menos decimales. Esa es la diferencia. ¿Cuál es qué usar? ¿Por qué usar float y por qué no mejor uso double? Si al final me acepta más decimales y yo puedo siempre usar double, eso depende, ¿verdad? Porque si yo uso tipo de datos que me aceptan más valores más grandes, va a utilizar más memoria, va a utilizar más recursos, y por esa razón, si yo sé que el número va a ser pequeño, tengo que usar, por ejemplo, si no va a tener decimales, yo tengo que usar enteros, int. Si yo sé que va a tener decimales, pero puede ser un número grande o puede ser un número pequeño, no me la juego y uso double, ¿verdad? Entonces, en eso se basa la decisión de qué tipo de dato utilizar. Para este caso, definitivamente no es un char ni es un string, porque los chares y los strings solo los puedo concatenar, no los puedo multiplicar, no los puedo dividir, no puedo hacer nada con ellos. Solo los voy a poder concatenar. Concatenar es unirlos, ¿verdad? Básicamente. No sé si queda claro ese tema antes de pasar al siguiente punto. sí, ingeniero, quedó claro. Ok, gracias. Entonces, en este caso, nos interesa que sean de tipo double. ¿Por qué? Porque van a llevar decimales. Entonces, lo primero que yo hago en mi programa, aquí estoy en mi programa, todo lo de arriba se queda exactamente igual. Lo voy a dejar aquí abajo solo para tener referencias de la sintaxis, ¿verdad? Para saber cómo se escribe. ¿Cómo se llama? En los algoritmos existe también una forma de poner comentarios. ¿Qué significa un comentario? Significa que el programa lo va a obviar, no lo va a interpretar ni lo va a ejecutar. En Java, como en C y como en otros lenguajes, se utiliza la diagonal y el asterisco para poder comentar. Denme un segundito. Se utiliza la diagonal y el asterisco para empezar un comentario y el asterisco diagonal para cerrarlo. Otra forma de poner comentarios en Java, C, C# y otros lenguajes, o en pseudocódigo incluso, es con dos diagonales. Yo escribo dos diagonales y yo puedo escribir aquí lo que yo quiera porque el programa me lo va a obviar. Entonces yo tengo mi caja empieza con el nombre de la clase acá, que es pública, la parte del main, que es lo que se va a ejecutar primero, y yo aquí empiezo a escribir mi algoritmo. Entonces, como primera parte tengo que declarar las variables. Voy a escribir double y voy a escribir las variables que ustedes ya identificaron. Compra, descuento
pago, ¿verdad? Eso sería lo primero. Luego, de acuerdo a lo que me dice el algoritmo, es que tengo que leer compra. Me recuerdo que para leer, lo primero que tengo que hacer es declarar este objeto que está acá para poder leer y luego, bueno, escribir en pantalla que ingrese la compra, ¿verdad? Porque si yo no escribo en pantalla que ingrese la compra, ¿cómo voy a saber qué es lo que voy a ingresar? Entonces, tengo que consiste en punto, simplemente tienen que recordarse o copiar esta línea. Yo escribo acá, ingrese la compra. Ingrese la compra. Ok. Entonces, ingrese la compra. Luego, lo que hago es leer lo que escriban en el teclado y se la voy a colocar a mi variable, que en este caso es compra, ¿verdad? Para agregar la compra. Ahora bien, aquí puedo tener un problema. Si ustedes se dan cuenta, yo aquí estoy diciendo next int y esto me puede dar un error al momento de ingresar, porque y lo voy a dejar así para que veamos cómo es que funciona, ¿verdad? Porque aquí lo que le estoy diciendo es que me lea un entero, ¿verdad? Next int. Y en este caso, compra es un double, ¿verdad? Son tipos de datos distintos. Sigamos leyendo lo que dice mi algoritmo. Dice que si compra es mayor a 1000, entonces en Java se utiliza para dar el inicio del sí y el fin del sí, llaves. Abro mis llaves. Y dice, descuento es igual a compra por punto 10. Entonces yo escribo descuento es igual a compra por punto 10. 0.10. Luego, ¿qué más dice mi algoritmo? Pago es igual a compra menos descuento. Pago es igual a compra menos descuento. Entonces, esta variable compra, yo lo que le estoy diciendo es de que a esta variable compra le reste el descuento, que es la que estoy poniendo aquí arriba, donde estoy diciendo que descuento es igual a compra multiplicado por punto 10 para sacarle el 10%. Y después dice escribir compra. Entonces me voy aquí, ¿qué es lo que utilizo para escribir? Esta línea de comando que dice system.out.println y la pego. Como se dan cuenta, en Java se toma un punto y coma para delimitar el fin de línea. Cada fin de línea tiene un punto y coma, a excepción de las llaves. Entonces, venimos y escribimos el valor de la compra es 2 puntos. Y escribo la variable es pago, ¿verdad? Porque aquí me dice escribir pago. El valor, entonces mejor sería aquí el valor del pago, ¿verdad? El valor del pago. ¿Sí? Y esto sería el algoritmo con una comparación. Lo vamos a grabar y vamos a ver cómo funciona. Java, hola mundo. Y Java, hola mundo. Ingrese la compra. Vamos a poner 100. Vamos a ver. Ingrese la compra, 2. Y se sale automáticamente. Lo que no está haciendo es escribir el valor de la compra. Y esto es posible porque No dijo es que le iba a posible cambiar por... el next int. ¿Qué manda? No dijo que le iba a cambiar el next int. Correcto, pero en este caso, si ustedes se dan cuenta, el algoritmo, ¿qué hace? Si la compra es menor a 1000, ¿qué hace? ¿Qué hace el algoritmo cuando es menor a 1000? Solo hace el descuento, pero si no, si es menor de 1000 no hace nada, se finaliza el... Correcto, correcto. Es lo mismo que podemos ver en este diagrama de flujo. Si es mayor a 1000, hace el descuento, escribe el pago. De lo contrario, simplemente finaliza el programa. Por eso es de que en Java, y por eso a mí me interesa que ustedes lo vean acá, porque aquí se mira cómo es que funciona ese diagrama de flujo. Entonces, ¿qué va a pasar? Le voy a agregar, por ejemplo, 2000. Y aquí sí me dice el valor del pago es 1800 ya con el descuento del 10%.
Ahora, lo que decía del Nexin es que, ¿qué pasa si yo le digo que el pago es 2,000 con 50 centavos? Sí, 2,000 con 50 centavos. Truena, ¿verdad? ¿Y por qué truena? Porque dice mismatch. Mismatch en inglés es que no coinciden los tipos, ¿verdad? No hace match. Mismatch exception. ¿Y esto es por qué? Porque yo le estoy dándole un next int cuando realmente el tipo de dato que yo estoy ingresando tiene una coma flotante o tiene un punto decimal. Entonces le vamos a dar un next. Yo no sé la sintaxis de teclado, pero pues tendría, suena lógico que sea un next double. Vamos a probarlo. Sí, me compiló, por lo tanto de sintaxis no está mal. Ahora lo ejecutamos y agregamos la compra 3,000 con 30 centavos y me hace el cálculo. El valor del pago es 2,700 con 27 centavos. Hace el cálculo, hace la multiplicación y lo opera con decimales. ¿Y esto por qué? Porque el tipo de dato también es importante. ¿Sí? No sé si tienen algún comentario, duda, comentario al respecto hasta el momento. Yo tengo una consulta, Inge. Dígame, adelante. ¿Por qué al momento de que el sistema muestre la operación, así como usted colocó pago, por qué se le pone un más? Ahí donde dice el valor Ah, del pago es 2 puntos más pago. ok, vean pues. En este caso, aquí porque Java es bien pilas, porque lo que hace es una concatenación y convierte el tipo de forma explícita. Ustedes no lo ven, pero realmente él internamente convierte el tipo, porque recuérdense que pago es tipo double, ¿verdad? No es caracteres. Y él al identificar que tiene un carácter y yo le estoy sumando un tipo double, lo que hace es convertir esto en carácter y lo adhiere al carácter que está acá. ¿Sí? Por eso es de que lleva el más. Hace una conversión explícita donde pago es un double, lo convierte a carácter y simplemente lo une. Es algo así como en Excel, como el concatenar en Excel. Es exactamente lo mismo y por eso aquí lleva un más para poderlo unir. Si no estoy mal, también se puede utilizar el ampersand, que es para unir. Si no estoy mal, lo voy a probar y vamos a ver si me arroja algún error. Y sí, si me arroja un error y me dice, ¿verdad? Que el operador está malo porque es un operador binario ampersand y me dice que estoy tratando, el primer tipo es un string y el segundo tipo es un double. ¿Por qué? Porque el ampersand realmente no se utiliza acá. En Excel sí se usa para concatenar, pero aquí se utiliza como un AND lógico. Entonces lo que espera son dos tipos booleanos, ¿verdad? Uno que sea valor verdadero y falso y otro que sea valor verdadero y falso. Entonces aquí el más, sin ningún problema, viene y automáticamente me lo convierte en string y lo adhiere a esta parte. Y por esa razón, cuando lo imprime, dice el valor del pago. ¿Dónde está? Voy a subir aquí arriba. El valor del pago es y me coloca el número, pero ya el número ya convertido en un string. ¿Sí? Excelente que pregunten porque así es como se van realizando Ingeniero, todas. ¿qué se refería con eso de booleanos? Ok, un número booleano, un tipo booleano. Ya vimos que tenemos string, ¿verdad? Ya vimos que tenemos, voy a colocarlos acá. Tenemos enteros. Voy a hacer más grande la pantalla acá para que la puedan ver. Tenemos enteros, ¿verdad? Que son números del menos x entero a un positivo de x entero. Bueno, aquí no me dejó escribirlo. Tenemos los float, que son decimales. Los double, que son decimales más grandes. Y los booleanos, por si están llevando matemáticas, son
variables que pueden ser verdadero o falso. O en este caso, proposiciones, ¿verdad? Como lo ven ustedes en cómo se llama. Pueden ser valores verdadero y falso. Por ejemplo, voy a hacer un pequeño ejemplo acá. Lo voy a agregar acá. Voy a agregar acá abajo un valor booleano. Booleano, variable. Vamos a ver, por ejemplo, booleano es alto, por ejemplo. Entonces yo puedo venir y decir if es alto es igual a true, que significa que si es verdadero, voy a escribir, voy a copiar mi misma línea, voy a escribir es alto. Es alto. De lo contrario, voy a escribir es bajo. Pero arriba voy a hacer otro análisis. Voy a crear una variable de tipo double que sea estatura, ¿verdad? Y le voy a escribir que estatura es igual a 1,80. Aparecen estos resultados de consulta. Y le puedo decir if estatura es menor a 1,50, entonces es alto. Hola. Es igual a false. O sea que significa que es falso, ¿verdad? Porque habíamos hablado que booleano puede ser verdadero o falso. De lo contrario, es alto, es igual a true, que significa que sí es alto. Entonces, esa es una variable booleana. Vamos a ejecutarlo para que ustedes vean cómo funciona. Javac, hola mundo. Aquí me dio un error. Puso Java. No sé si puse Javac, pero el operador... Ah, no lo he grabado. Eso es lo que sucede. Lo voy a grabar. Ahí está, lo grabé. Aquí está. Me da un error. Ah, sí, porque le puse System, ¿verdad? Aquí es System. Vamos de nuevo. Y ahora sí lo ejecuto. Perdón, es Java, hola. Me pide el valor de la compra, que eso es indiferente porque lo que estoy... Y me dice que es alto, ¿verdad? Es alto. ¿Por qué es alto? Porque yo aquí en estatura le puse 1.8. Si yo le pongo la estatura 1.4, me va a decir que es bajo. ¿Y qué? Sí, dígame. Abajo, si no, no tendría que ser, es bajo, porque ahí dice es alto y también es alto abajo. Tiene toda la razón. Es cierto, ¿verdad? Y por esa razón aquí me salió es alto. Porque en la parte del else, o sea, si es alto es igual a true, yo le digo que es alto. Si no, le tengo que decir que es bajo. Vamos a ver, ahí está, lo compilo y lo ejecuto. Le pongo un valor cualquiera y aquí ya me aparece que es bajo. Y a eso se refiere un tipo booleano. Es una variable que puede ser verdadera o puede ser falsa. Lo utilizamos como banderas, lo utilizamos como otro tipo de aplicaciones que tengamos. Las selectivas dobles, bueno, y de una vez aprovechamos ahí que vimos el ejemplo de si es alto o es bajo para las selectivas dobles, y es cuando yo tengo un else, ¿verdad? Digo que en este ejemplo, por ejemplo, yo leo la edad y digo que si es mayor o igual a 18, digo que es mayor de edad, y de lo contrario, digo que es menor de edad. Vamos a escribirlo de forma rápida aquí abajo.
Identificamos las variables, que en este caso solo es edad. Edad sí puede ser de tipo entero. ¿Por qué? Porque puede ser solo edades de 15, 18 años, ¿verdad? Leo la edad, ingrese la edad. Aquí entonces lo tengo que regresar a nextInt porque es un entero. Y empiezo con la condicional, ¿verdad? Con la selectiva doble. If edad es mayor o igual a 18 años, entonces, pero en este caso, en este lenguaje no se escribe entonces, sino que se abren llaves. De lo contrario, que es else, y también se abren llaves. Y aquí escribimos escribir mayor de edad. Y sabemos que para escribir utilizamos esta función. Pegamos acá. Es mayor de edad. De lo contrario, es menor de edad. Ok, listo. Nos quedaría de esta manera nuestro algoritmo traducido a este lenguaje. Compilamos. Y me da un error. Me dice que la variable compra no puede encontrar el... Ah, sí, porque tengo una variable compra por algún lado por acá que se me quedó perdida. Déjenme ver. Ah, sí. Le asigné compra en lugar de asignarle edad, que fue la variable que acababa de declarar en la parte de arriba. Ok, vamos. Okay. Edad, yo le voy a poner 19 y me dice que es mayor de edad. Y si le pongo 15, me dice que es menor de edad. Y si le pongo 17, me va a decir, amo su inocencia. No, que es menor de edad. Entonces, a esto se refiere una selectiva doble, ¿verdad? Que tengo una condición y luego un sí y un no. Este es el algoritmo y lo pueden practicar de esa manera. Con las selectivas múltiples, tenemos que aquí tenemos un sí entonces, una acción, un sí no y otro sí entonces anidado. ¿Qué significa anidado? Que está adentro uno de otro. Por ejemplo, tenemos acá que yo leo un número. Si el número es igual a 0, digo que el número es 0, que se ve representado acá, ¿verdad? Yo leo el número. Si el número es 0, digo que el número es 0. Si no, evalúo si el número es mayor que 0, digo que el número es positivo. Y si el número es menor que 0, digo que el número es negativo. Y de esta manera finalizo mi programa. Lo vamos a hacer también acá. Como punto número 1 es identificar las variables, ¿verdad? Vamos a identificar las variables. Y mi variable que tengo acá es solo número. Escribo mi variable número que es entera. Y hago el ingreso, ¿verdad? Estas dos líneas van de cajón y pido que se ingrese un número. Asigno a esta variable número con el teclado y ahora evalúo. If número es igual, con igual, se evalúan las dos variables, ¿verdad? Los dos elementos. Número, que es una variable, con 0. Entonces, abro mis paréntesis y vuelvo a mis llaves, perdón, y vuelvo a mi algoritmo. Si es igual a 0, tengo que escribir número es 0. El número es 0. Voy aquí abajo a mis notas, copio la función para escribir en pantalla, la pego y digo el número es 0. Luego, dentro de mi algoritmo, digo de lo contrario, meto de lo contrario y evalúo. Si el número es mayor que 0, digo que es positivo. If número es mayor que 0, digo que es positivo. De lo contrario, digo que es negativo. También en este lenguaje, para que sepan, si es solo una línea la que yo voy a escribir, puedo hacerlo sin utilizar las llaves. Entonces aquí digo que el número es positivo, el número es positivo.
Y aquí digo que el número es negativo. ¿Ok? Bueno, vamos a ejecutarlo, a compilarlo y vamos a ejecutarlo. Ingrese un número, vamos a ingresar 0 y me dice que el número es 0. Ingrese un número, le voy a ingresar menos 12 y me dice que el número es negativo. Ingrese un número, voy a ingresar 9 y me dice que el número es positivo. Ingrese un número, voy a ingresar KJK y me va a mandar a la fregada, ¿verdad? Porque dice que los tipos no coinciden. Entonces también en los algoritmos tenemos que evaluar o tenemos que pensar si en caso la persona ingresa un número. Ustedes saben que los usuarios o cualquier persona puede ingresar lo que ellos quieran, entonces va a resultar en un error. Entonces hay que evaluarlo también, así como en Excel se pone if error, también puede pasar lo mismo. ¿Ok? Ah, perdón, aquí hay unas personas que están esperando entrar a clases. Voy a dejarlos ingresar. No, pero ya están. ¿Alguna consulta, pregunta hasta el momento? Ingeniero, con una pregunta, este lenguaje que estaba viendo, recuerdo que yo lo vi en Visual Studio Code, es casi lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, es lo mismo. Yo no tengo problema en que lo hagan en donde ustedes quieran, ¿verdad? O sea, lo importante es que lo practiquen, que hagan el algoritmo y que lo puedan practicar. Si es en Visual Studio Code, está bien. Si es en Java, está bien. Si es en, ¿cómo se llama? En el lenguaje que vimos en línea, está bien. Porque al final el lenguaje es lo de menos. Lo importante es el algoritmo. Gracias, Muy ingeniero. bien. Ok. Entonces, veamos, pues, vamos a ver el siguiente, las repetitivas. Tenemos cláusulas repetitivas como el para, ¿verdad? Que es una estructura que ejecuta los pasos de la solución del algoritmo en un número definido de veces. Por ejemplo, con el código nada más estaría bien. No necesitamos el ejecutable. Lo que estamos aprendiendo en este curso simplemente es el algoritmo. ¿Y por qué necesitamos un lenguaje de programación? Para verificar si el algoritmo funciona, ¿verdad? Pero pueden enviar una foto del código sin ningún problema. Entonces veamos el para. Por ejemplo, tenemos aquí un proceso que aquí no se le puso título para términos de ejemplo. Y decimos que para datos para datos igual a 1, porque esta flecha es de asignación, para datos igual a 1 hasta 5, con paso 1, significa que voy a ir 1 a la vez. Si yo le digo con paso 2, va a ir 2 a la vez. 1, después 3, después 5. O sea que lo va a ejecutar 2 veces. Leo el número 1, leo el número 2, hago la suma y escribo el resultado. Esto es en pseudocódigo, pero en un lenguaje como C o como C++ o como Java que estamos viendo ahorita, es de la siguiente manera. Como punto número 1, como les había dicho, es identificar las variables. Tengo datos, tengo num1, tengo num2 y tengo suma. Para fines prácticos los vamos a hacer aquí todos enteros. Entonces voy a agregar aquí datos, num1, num2 y suma. ¿Ok? Tengo esos. Luego digo que tengan que ingresar. Bueno, primero viene el para, que en este caso, en el para, voy a colocarlo aquí abajo. En el para, en estos lenguajes es el for, que está en inglés, pero en español es para. Y digo, desde datos igual a 1, que es lo que tengo acá, ¿verdad? Datos igual a 1, hasta 5. Aquí se utiliza el punto y coma para decir el hasta, que sería hasta 5, sería que hasta que datos sea menor o igual a 5. O sea, desde 1 hasta datos menor o igual a 5. Y aquí le digo y más, que significa, perdón, datos
más, que significa que datos es igual a datos más 1. O sea que el paso va a ser de 1 en 1, ¿verdad? De igual manera, con el if se abren llaves y se cierran llaves. Luego empezamos. Y lo empezamos a leer. Vamos a leer los dos números. Voy a utilizar acá, este que está acá. Y le voy a decir, ingrese primer número y lo agrego a num 1. Luego vengo, voy a copiar exactamente lo mismo y le voy a decir que ingrese segundo número. Y este sería num 2. Luego mi algoritmo dice que debo decir que suma es igual a num 1 más num 2. Y luego tengo que escribir el resultado de sumar, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces voy a agregar mi línea de comando para escribir en pantalla, la pego y digo el resultado de sumar, agrego num 1, agrego i, agrego num 2, es igual, agrego, perdón, aquí era más, agrego igual y por último agrego suma, ¿verdad? Y esto sería, lo voy a grabar y lo vamos a ejecutar. Entonces me dice ingresa el primer número, voy a poner 1, luego el segundo número 2 y me dice el resultado de sumar 1 y 2 es 3. Ingresa el primer número 4, 5, el resultado es 4 y 5. Aquí voy por la segunda iteración. 3 por la tercera, 4 por la cuarta y por la quinta y se sale, ¿verdad? Lo que hizo es ejecutar de 1 a 5 veces esta operación. Pidió 5 veces los números, los sumó y los mostró. ¿Sí? Este es el para. Lo identificamos de esta manera, ¿verdad? Para 1, 5 y 1, agrego los números, los sumo y doy el resultado. Lo repito esa cantidad de veces y hasta llegar al final. Existe otra que está dentro de la parte repetitiva, si es el mientras. Yo escribo mientras y hago mientras no se cumpla una condición, se ejecuta y se ejecuta y se ejecuta y se ejecuta. Por ejemplo, vamos a ver, aquí este es un algoritmo más complejo, pero lo voy a resumir acá. ¿Se recuerdan este algoritmo que hicimos de pedir los números? Voy a decir acá, en este lenguaje, el mientras en inglés es while, num1. Bueno, vamos a poner aquí mientras y voy a, como hicieron la pregunta de la variable booleana, voy a agregar una variable booleana que se llame salir. Entonces, mientras salir, a esto lo voy a, bueno, mientras salir sea igual a true, que lo repita, ¿verdad? Entonces la voy a inicializar acá de una vez con true. Y aquí solamente voy a agregar una opción que diga desea salir. Desea sumar otro número, le voy a poner. Otro número. Y lo que voy a hacer es que me escriba 1 para sí y 2 para no, ¿verdad? Entonces,
voy a leer, aquí voy a crear otra variable que se llame, no sé, auxiliar, ¿verdad? Le voy a poner auxiliar y voy a poner a leer auxiliar es igual a lo mismo, ¿verdad? Teclado.nextInt. Y digo que si aux es igual a 1, por ejemplo, entonces que diga que salir es igual a true. O sea, ¿qué significa? Que yo voy a seguir sumando, ¿verdad? Que voy a continuar. De lo contrario, salir es igual a false. ¿Y esto qué significa? Que voy a salir, porque en este caso no se va a cumplir la condición. Lo vamos a probar. Lo vamos a probar acá. Vamos a darle Java y le vamos a dar Java. Ingresa el primer número 1, ingresa el segundo número 2. ¿Desea sumar otro número? ¿Le damos sí o le damos no? ¿Qué quieren que hagamos? Démosle que sí para ver si pasa la primera vez. Ok, vamos a darle 1 y pasó. Ingrese un primer número, 2 y 4. Entonces ahora le vamos a dar que no con el número 2 y de esa manera sale, ¿verdad? Y eso significa mientras no se cumpla una condición, siga dando vueltas y siga dando vueltas hasta que se cumpla la condición. Y así es como se hacen los ciclos infinitos, ¿verdad? Como por ejemplo el sistema operativo se está ejecutando siempre. Lo que tiene es hasta que no se apague, corra el programa, ¿verdad? Luego tenemos el repetitivo que es el hacer. El hacer, a diferencia del mientras, es que el hacer, la validación se realiza al final del código. Por ejemplo, yo aquí puedo agregar el do, que significa el hacer, y al final yo le coloco el while, que es la condición que debe salir. Entonces, de esta manera, ¿para qué se hace el do while? A diferencia del otro, es que el while lo evalúa al inicio y a diferencia del do while, lo evalúa al final. Entonces, el while, por ejemplo, puede servir para preguntar desde antes, ¿desea sumar? Y que me lo evalúe y que si no deseo sumar, que salga. Mientras que el do while yo siempre lo voy a hacer por lo menos una vez. Al menos una vez lo voy a hacer y después voy a evaluar si continúo o no. Esa es la única diferencia entre ambas estructuras. No sé si hay una duda o si me estoy dando a explicar en esa estructura. Sí, ingeniero, se está dando a explicar. Sí, muy bien. Ok. Bueno, continuamos. Entonces tenemos el mientras y este es el algoritmo, ¿verdad? Yo ejecuto por lo menos una vez hasta que se cumpla o no la condición y finalice. Y pues por último, quiero enseñarles un algoritmo también que es muy utilizado y que les va a servir para darse una idea de cómo funcionan las cosas. Lo voy a hacer un poco rápido, pero se va a quedar grabado también para que lo puedan repasar. Y es un algoritmo de ordenamiento. Es un algoritmo de ordenamiento que se llama ordenamiento de burbuja. ¿Qué es el ordenamiento de burbuja? Se utiliza para poder ordenar una serie de números. Por ejemplo, si yo tengo aquí un arreglo de números, un arreglo también es un conjunto de números. Tengo el 3, el 2, el 1, el 4, el 6 y el 5, sumamos. Y yo necesito ordenarlo. El algoritmo dice que yo tengo que comparar el número actual con el número siguiente y si el número actual es mayor que el número siguiente, tengo que hacer un intercambio. Por ejemplo, si yo tengo aquí, ¿el 3 es mayor que 2? Sí, ¿verdad? Entonces tengo que hacer un intercambio. ¿El 3 es mayor que 1? Sí, entonces tengo que hacer un intercambio. ¿El 3 es mayor que 6? No, entonces lo dejo ahí.
Continúo con el siguiente. ¿El 6 es mayor que 5? Sí, entonces hago el intercambio. Luego repito el ciclo. ¿El 2 es mayor que 1? Sí, entonces hago el intercambio. ¿El 2 es mayor que 3? No. ¿El 3 es mayor que 5? No. Y el 5 es mayor que 6. Y como se pudieron dar cuenta, tenemos ya nuestro arreglo ordenado, ¿verdad? Con el algoritmo que se llama algoritmo de burbuja. Entonces, la tarea para el siguiente viernes, sábado, es hacer el algoritmo de burbuja, hacerlo en pseudocódigo y como siempre tendríamos puntos extras si lo hacen en cualquier lenguaje de programación. Java, C, Pascal, Lisp, lo que ustedes quieran. Y si no, pues solamente con hacer las estructuras, pues se daría como válido también. No hay ningún problema. Lo importante es que puedan utilizarlo, puedan investigar también, ¿verdad? No se queden solo con lo que se explica en clase. Y esto, créanme, que les va a permitir el abrirse la mente para poder crear algoritmos más complejos. Y el algoritmo se utiliza, como les decía, no solo para solucionar problemas en computación, se utiliza para arreglar un vehículo, se utiliza desde para ir a Marte, ir a colonizar Marte, como para, no sé, ir al supermercado, por ejemplo. Para eso se utilizan los algoritmos. Entonces, no sé si quieran repasar algo o alguna duda adicional. Oh, me están pidiendo entrar de nuevo, denme un segundo, quiero ver si. Emilio. El número de números que se ingresarán al listado o al arreglo, ¿cuál va a ser o tiene que ser dinámico dependiendo? No, por favor. Si lo pueden hacer dinámico, háganlo dinámico, pero no, realmente puede ser 5, 6, o sea, pueden ser estático. Un ejemplo X, ¿verdad? Ustedes ingresan 6 números y tienen que hacer el algoritmo para que me los ordene, para que me los saque ordenados. Entonces lo pueden hacer incluso con pseudocódigo, ¿verdad? Al final darle a escribir, pero sí tienen que, para hacer este algoritmo, van a necesitar lo que aprendimos el día de hoy en temas de estructuras secuenciales, el para, el mientras, el último que vimos, el hacer, ¿y qué otro? Y las selectivas, tanto múltiples como, porque ahí pueden ver una selectiva, ¿verdad? Si uno es mayor que otro, entonces tengo que hacer el intercambio. Y de igual manera lo vamos a practicar y lo vamos a ver la siguiente semana. Emilio, no sé si usted era el que habló y tiene levantada su mano. Buenas tardes, ingeniero. Disculpe una pregunta. Sí, adelante. Respecto a como dijo de la tarea, como a mí se me dificulta, porque ahorita no poseo los programas, respecto a la tarea, con que nosotros le mostremos en pseudocódigo, ¿eso ya es extra o que le mostremos el diagrama? Es la tarea. No sé si me voy a explicar. Sí, correcto. La tarea se va a subir a Classroom, pero para explicarla acá, sí necesitaría el pseudocódigo y el diagrama en diagramas de flujo, ¿verdad? Como lo hemos visto. Y extra sería hacerlo en algún lenguaje cualquiera. Y sería extra. Bueno. Muchas gracias. A la orden. Inge, perdón, y si uno solo hace el código y puede omitir el pseudocódigo y el diagrama. También puede, sí, está bien. Si solo hace el código, está bien, también. Y siempre cuenta como extra. No, como extra sería hacer por lo menos el diagrama y una de las dos. Muy bien. Ahora, si solo entregan la tarea con el código, pues sí se tomaría como 100% de la tarea, ¿verdad? ¿Emilio? ¿O Emanuel? Buenas. Sí, adelante, Emanuel. Ingeniero. Sí, dígame, adelante, por favor. Mire, una duda.
con respecto a su clase, no va a haber parcial el siguiente sábado. Fíjese que estoy revisando en el programa sí está, sin embargo, tengo que verificar con la administración para ver cómo lo vamos a realizar y de ser así yo les aviso por Classroom. ¿Y qué es lo que viene? Lo he visto hasta ahora en temas de puramente pseudocódigo, va a venir en el examen, ¿oyeron? No se vayan a preocupar de que va a venir en algún tipo de lenguaje, no, sino que va a ser puramente en pseudocódigo y diagramas de flujo y los conceptos de algoritmos que hemos visto hasta el momento. Ah, ok. Y por ejemplo, yo he estado practicando en PCInt porque una persona me estaba orientando. Perfecto. Porque no sé nada de programación, entonces sí, en Java me cuesta bastante, entonces No por hay el momento. problema. No hay problema, no hay problema. Lo importante, vean, lo importante es que ustedes vean cómo el algoritmo se ejecuta y cuál es la razón de ser de esas instrucciones selectivas. Eso es lo importante. Aquí el lenguaje no es un curso de programación, ¿verdad? Donde el lenguaje es, vamos a aprender Java, por ejemplo, vamos a aprender C. No, aquí lo importante es que ustedes aprendan algoritmos, que sepan resolver problemas a través de algoritmos y que tengan alguna herramienta para poder ponerlos en práctica y ver cómo funcionan, ¿verdad? Porque si alguien no tiene ninguna forma de ponerlo en práctica, yo sí le recomiendo que sí busque la forma de el lenguaje que más a él se le facilite, pero que sí los ponga en práctica, porque no es lo mismo verlo y escribirlo en papel a ya jugar con él y ver cómo se comporta. Básicamente, jóvenes, entonces yo les estaré subiendo tanto la grabación del día de hoy como la tarea. ¿Oyeron? Y siempre es un gusto saludarlos y seguimos en contacto. Emanuel, no sé si todavía tiene alguna duda, veo su mano levantada. No, Inge, gracias ahí. Con lo de la tarea que colocó a mediodía de informática, sí tenemos hasta las 12, ¿verdad? Ah, sí, eso sí tienen hasta las 12 para poderlo subir. Ajá, y ya el video ya está arriba también. Gracias, Inge. Que tengan feliz tarde, que descansen, feliz fin de semana. Feliz tarde. Hasta luego. Buenas tardes. Feliz tarde. Feliz tarde. Tal vez-